Primeramente vamos a hacer referencia a la función si-fecha. La función si-fecha me permite calcular la edad, la antigüedad o la diferencia entre dos fechas. Dicha diferencia la podemos obtener en día, en meses y año. Esta función es una función que no tiene asistente en Excel, pues es una función oculta dentro de Excel. ¿Cómo trabaja? Bueno, hacemos clic, igual, escribimos si fecha, podemos observar que no tiene asistente, y compara la fecha más antigua, que en este caso sería la fecha de nacimiento de la persona, punto y coma, con la fecha actual. La fecha actual directamente escribimos la función hoy, que nos da la fecha del día de hoy, punto y coma, y como es una edad la vamos a calcular en años, por lo tanto el tercer argumento es la Y. Como podemos observar, tenemos primero que nada la fecha más antigua, la comparamos con la fecha nueva, e Y, que significa en inglés years, años. Cerramos paréntesis, es decir, una función que tiene un total de 3 argumentos, y copiamos por arrastre. Para que puedan tener idea de cómo trabaja la función hoy, es igual hoy, paréntesis, paréntesis, me devuelve la fecha del día de hoy. Bien, vamos a calcular la edad ahora, pero vamos a calcular la cantidad de días vividos. Igual, si fecha, la fecha de nacimiento la comparo con la fecha de hoy, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. Como quiero los días vividos, utilizo la D de dedo, que significa day, en inglés días, y eso me va a dar la cantidad de días vividos. Si queremos calcular la cantidad de meses vividos, igual si fecha, el primer argumento es la fecha de nacimiento o la fecha más antigua, la comparo con la fecha más actual, que en este caso sería la fecha de hoy, punto y coma, y como quiero saber los meses, uso la M de months, que en inglés significa meses. Y de esa manera tengo el cálculo de los días y de la edad en años, en días y en meses. Bien, eso era para que recuerden cómo trabaja la función si fecha. Ahora vamos a ir a nuestro ejercicio. En nuestro ejercicio lo primero que tenemos que hacer es calcular la cantidad de días. Primero que nada le vamos a dar formato a la tabla para que sea más fácil trabajarla. Vamos a combinar la celda que va desde A1 hasta J1, para lo cual hacemos clic en el botón combinar y centrar. Vamos a aumentar el tamaño de la letra. Vamos a colocarla en negrita. Lo mismo vamos a hacer con el otro subtítulo. Vamos a combinar y centrar. Seleccionamos todos los encabezados. Hacemos ajuste de texto. Negrita. Vamos a centralizar con respecto a la celda. Y centralizamos. Automáticamente, a su vez, vamos a combinar celdas, pero en forma vertical. Pueden observar. Acá combino en forma horizontal. Bien. Seleccionamos toda nuestra tabla. Y le vamos a colocar bordes. Vamos a pintar. Vamos a colocar sombreado a los encabezados. Bien. Ahora vamos a empezar a trabajar. Me faltó combinar estas dos celdas. Colocaremos en negrita el subtítulo. Acá también vamos a colocarlo en negrita, pero con alineación derecha y negrita. Lo mismo acá, negrita, alineación derecha. Vamos a colocar la cuadrícula, es decir, los bordes. Aquí también. Bien,
Ya tenemos nuestra tabla armada. Como verán, combinamos celdas, tanto en forma vertical como en forma horizontal. Hemos dado formato a nuestra tabla, hemos hecho ajuste de texto. Cuando hablamos de ajuste de texto, significa que el texto se ajusta a la columna y no la columna al texto. Esa es la diferencia. Y ahora vamos a proceder a hacer nuestros cálculos aritméticos. Primero que nada, vamos a calcular la cantidad de días transcurridos entre estas dos fechas, es decir, entre la fecha de alquiler y la fecha de devolución, para lo cual vamos a trabajar con la función si-fecha, que dijimos que es una fecha que me permite calcular la diferencia entre dos fechas. Entonces hacemos si-fecha, la fecha más antigua, lo comparamos con la fecha, recuerden que tiene 3 argumentos, con la fecha nueva, punto y coma. Y el tercer argumento dijimos que podían ser años, días o meses. En este caso, como estoy trabajando un mes, estoy trabajando dentro del mes de septiembre, por lo tanto, directamente lo que voy a calcular son días. Entonces, coloco la D correspondiente a day, que significa días. Cierro paréntesis, enter, y copio por arrastre. El monto de alquiler, bien, el monto de alquiler es un cálculo muy fácil, es una fórmula, porque vamos a trabajar con el operador aritmético, que es la multiplicación, que en el caso de Excel la multiplicación se simboliza a través del asterisco. Lo que vamos a multiplicar es la cantidad de días por el monto por día. Cantidad de días, que lo tenemos en la celda de 6, por asterisco, el monto de día. Pero ¿qué pasa? El monto de día es el mismo para cualquiera sea la cantidad de días que hayan transcurrido. Por lo tanto, como ese importe de 200 pesos tiene que permanecer constante, presionamos F4 para transformar esa referencia relativa en una referencia absoluta. Y luego copiamos por arrastre, porque como verán, si hacemos clic en la otra celda, vemos que tiene que multiplicar de 7 son 19 días, pero lo tiene que multiplicar por 200, que corresponde al monto de día, el monto por día. Lo mismo ocurre para el tercer caso, que son 3 días, lo mismo para el cuarto caso, que son 10, 9 y 4. Bien, vamos a pasar a la columna de costo de chofer. Para hacer el cálculo del costo de chofer, dice que si lo que figura en esta celda es un sí, si me dice que sí, tengo que multiplicar la cantidad de días por el monto de chofer por día. Para lo cual, nos vamos a preguntar si lo que se encuentra en esta celda es igual a sí. Si me dice que sí, multiplico la cantidad de días por el monto de chofer. Si me dice que no, 0 pesos. Es decir, estoy haciendo una pregunta. Al hacerme una pregunta, yo para responder a esa pregunta, que tiene una condición, la condición es que voy a multiplicar la cantidad de días por el monto de chofer siempre y cuando lo que esté en esta celda sea igual a un sí. Vamos a trabajar con lo que se llama la función de condición. La función de condición, que la vimos en clase, cuya sintaxis consta de 3 argumentos, que es la condición o prueba lógica. Si me dice que sí, la salida verdadera; si me dice que no, la salida falsa. Es una función que entra dentro de la categoría de las funciones lógicas. La función lógica nos permite decidir qué resultado devuelve una fórmula dependiendo de si se cumple o no la condición. Con la función lógica vamos a poder determinar si se cumplió o no, o podemos decidir si el valor que le asignaremos a esa celda va a depender de si se cumple o no esa condición. La función es igual sí, abro paréntesis. ¿Cuál es la prueba lógica? Tengo que preguntar si lo que está acá en F6 es igual a un sí, entre comillas, porque es un texto y lo tengo que escribir tal cual como lo escribí en dicha celda. Cierro la comilla.
como podemos observar, podemos ver que tenemos el asistente. Esto corresponde a la prueba lógica. Primer argumento, punto y coma. Segundo argumento dice que si me dice que sí, a la cantidad de días la tengo que multiplicar por el valor del chofer por día. ¿Qué tengo que hacer con ese valor chofer con día? Lo tengo que fijar con F4, porque todas las veces que se presente un sí, tengo que multiplicar la cantidad de días por el monto de chofer. Si me dice que no, entonces 0 pesos, no tiene costo de chofer. Enter, copiamos por arrastre. Bien, como podemos observar, donde está el no, dice 0 pesos, y donde están los sí, tienen los cálculos correspondientes. ¿A qué es igual el monto? El monto es el monto de alquiler más el costo de chofer. Como podrán observar, esas dos trabaja con referencia relativa, puesto que para el primer caso, Quinteros Lucas tiene que sumar los 1.400 más los 1.540. Para el segundo caso, Díaz Axel Nahuel tiene que sumar los 3.800 más los 4.180 y así sucesivamente. Entonces lo que trabaja son referencias relativas. Copiamos por arrastre y acá viene el descuento especial. El descuento especial dice que si la cantidad de días es mayor a 10, mayor e igual a 10, si me dice que sí, tengo un descuento del 10%. Si me dice que no, 0 descuento. Como volvemos a observar, dice que si me dice que sí, se cumple la condición de que la cantidad de días es mayor o igual a 10. Si se cumple esa condición, dice que obtengo un descuento del 10%. Caso contrario, 0 pesos o 0 descuento. Entonces, vuelvo de nuevo, una función de condición. Prueba lógica primero. ¿Cuál es la prueba lógica? Que dice que si la cantidad de días que está en D6 es mayor e igual a 10, esa es la prueba lógica, primer argumento, punto y coma. Si me dice que sí, entonces el monto debería calcular el descuento del 10%. Que se encuentra en esta celda. ¿Qué pasa con el 10%? Lo tengo que fijar con F4. Punto y coma. Si me dice que no, 0 descuento. 0 pesos. Enter. Copio por arrastre. Podemos comprobar rápidamente que en este caso tengo el 19 y acá tengo el 10 y automáticamente aparece el descuento. El total a pagar, ¿a qué es igual el total a pagar? El total a pagar es igual al monto menos el descuento. Copio por arrastre. Bien. ¿Cómo calculo el total? El cálculo del total es igual a la suma de las columnas. Siempre que pido un total, el cálculo aritmético que tengo que hacer es la suma. Vamos a usar la función suma. Observen ustedes que apenas escribo su, ya tengo el asistente, hago doble clic y me aparece el paréntesis. Selecciono el rango a sumar, cierro paréntesis, enter, y copio por arrastre hacia la derecha, puesto que recuerden que siempre que copio por arrastre hacia la derecha, lo que se actualizan son las columnas. Cuando copio por arrastre de arriba hacia abajo, lo que se actualizan son las filas. Voy a calcular el promedio. Sabemos que la función para calcular el promedio se llama promedio. Selecciono el rango, que va desde G6 hasta G11. Tengo demasiados decimales, por tanto voy a disminuir los decimales y copio por arrastre hacia la derecha. Para calcular el máximo es igual max. Determino el rango, enter y copio por arrastre hacia la derecha. Para calcular el mínimo es igual min. Selecciono el rango,
Recuerden que y copio por arrastre hacia la derecha, recuerden que cuando yo hablo de máximo lo que hace es devolver el máximo valor de un grupo de datos. Y cuando hablo del mínimo lo que hace es devolver el mínimo valor de un grupo de datos. El promedio lo que hace es calcular el promedio. ¿Cómo se calcula un promedio aritméticamente? Y aritméticamente se suman todos los valores y se dividen por la cantidad total de valores que tengo. La ventaja que tiene Excel es que directamente a través de la función promedio me hace el cálculo directo. Ahora vamos a calcular el porcentaje. Vamos a calcular el porcentaje del total a pagar. Para calcular el porcentaje de la columna de total a pagar es los totales parciales dividido el total general. ¿Dónde se encuentra el total general? En J12. ¿Qué tengo que hacer con ese J12? Lo tengo que fijar. ¿Con qué lo fijo? Presionando F4. Como podrán ver, lo que me da es una incidencia. Si vamos a la pestaña inicio o la tarjeta inicio y al grupo de herramienta número, hacemos clic en el botón de porcentaje y automáticamente me lo convierte en porcentaje. Voy a copiar el estilo o el formato, mejor dicho, para que me quede igual. Bien, de esta manera hemos podido ver cómo hago el cálculo de el porcentaje. Ahora vamos a hacer un gráfico. Vamos a seleccionar clientes, presiono la tecla control. ¿Por qué presiono la tecla control? Porque voy a trabajar con dos columnas que no son adyacentes. Para hacer un gráfico vamos a insertar. Dentro de insertar vamos a gráfico circular, elegimos 3D. Automáticamente me queda el gráfico. Como quiero que se aparezcan los porcentajes, ven dentro de la pestaña diseño, tengo la opción de elegir los porcentajes. Si despliego, quedan los porcentajes que podemos observar que coinciden con los porcentajes que acabamos de calcular. ¿Por qué me queda ese cuadradito? Porque recuerden que esta es una celda combinada. Bien, de esta manera nos queda armado. Vamos a colocar nombre a nuestra hoja. Le vamos a llamar Cars, que es el nombre de la planilla. Bien, en la primera hoja le vamos a llamar si fecha. Se dieron cuenta que el error fue porque yo ya había puesto, sin darme cuenta, hice clic en la pestaña, en la hoja 3, y al escribir el nombre no puedo repetir nombres. Por eso esta pestaña la voy a eliminar. Y en esta la voy a corregir para que me quede Cars como habíamos dicho. Bien, de esa manera me quedó el ejercicio terminado.